¿Sabías que hubo un emperador romano que fue declarado Dios mientras seguía vivo? Quédate hasta el final porque el detalle más absurdo de esta historia no lo creerás. En el año 37 después de Cristo, Roma vivía un momento de transición. Tiberio, el emperador anterior, había muerto, y en su lugar, el Senado y el pueblo recibieron a un joven de apenas 24 años, Cayo Julio César Augusto Germánico. Pero nadie le decía así. Todos lo conocían como Calígula. Su apodo venía de niño. Acompañaba a su padre, el general Germánico, en las campañas militares. Usaba unas pequeñas sandalias de soldado, las caligae. Los legionarios, divertidos, empezaron a llamarlo Calígula, que significa botitas, un nombre que al principio sonaba tierno y que más tarde se volvería siniestro. Cuando Calígula asumió el poder, Roma lo recibió con entusiasmo. Era nieto del gran Germánico, héroe militar amado por el pueblo. Traía consigo la esperanza de una nueva era, después de años de gobierno duro y sospechas de conspiraciones bajo Tiberio. Los primeros meses fueron de fiesta. Perdonó a exiliados políticos, organizó juegos, espectáculos y hasta distribuyó dinero entre la gente. Parecía el gobernante perfecto. Pero algo ocurrió. En octubre del mismo año, Calígula enfermó gravemente. Algunos historiadores creen que fue envenenado. Otros dicen que sufrió de epilepsia o una infección cerebral. Lo cierto es que, cuando se recuperó, ya no era el mismo. La transformación fue radical. De joven amable y generoso pasó a ser un gobernante impredecible. Empezó a gastar sumas enormes en lujos y obras extravagantes. Y lo más extraño, comenzó a decir que no era un simple hombre. Era un dios. No lo decía como una metáfora. Lo creía de verdad. Ordenó construir templos dedicados a su culto personal. Colocó sacerdotes para que lo adoraran en vida. Incluso mandó reemplazar las cabezas de las estatuas de dioses griegos con la suya. Para él, el Senado no era un grupo de políticos. Eran súbditos que debían adorarlo como a una deidad. Si alguien dudaba o se negaba, su vida corría peligro. Esta obsesión llegó a un punto que roza lo absurdo. Aquí viene el dato poco conocido. Calígula ordenó construir un puente flotante de más de 3 kilómetros sobre el mar, entre Baiae y Puteoli. ¿La razón? Quería demostrar que podía superar cualquier hazaña humana. Vestido con la armadura de Alejandro Magno, cruzó el puente a caballo, acompañado de una procesión. Para él, era una prueba de que los dioses estaban en la tierra, y que él era el más grande de todos. Pero su megalomanía no se detuvo ahí. Se dice que hablaba con la estatua de Júpiter en el templo, y a veces le susurraba órdenes. En una ocasión, trasladó la estatua entera al Palacio Imperial para conversar con el dios en privado. También exigía que la gente lo llamara con títulos divinos como Neos Helios, el nuevo sol. En sus espectáculos, obligaba a los asistentes a aplaudir y gritar alabanzas, o podían ser castigados. Incluso hubo rumores de que pensaba nombrar a su caballo Incitatus como cónsul, no como una broma, sino como una muestra de su poder absoluto. Era su manera de decir, si yo lo digo, hasta un caballo puede gobernar Roma. Con el tiempo, sus excentricidades se volvieron más peligrosas. Los gastos desmedidos vaciaron las arcas del imperio. Los abusos contra senadores y militares crearon un ambiente de miedo y resentimiento. Roma estaba cansada. En enero del año 41, su propia guardia pretoriana, junto con senadores descontentos, conspiró contra él. Lo asesinaron en un pasillo del palacio. Tenía apenas 28 años y 4 de reinado. Su muerte fue brutal, pero su memoria quedó como ejemplo de lo que pasa cuando un hombre empieza a creerse un dios. Irónicamente, después de su asesinato, algunos sectores quisieron borrar su nombre de la historia. Pero no lo lograron del todo. Hoy, Calígula es recordado como uno de los emperadores más extravagantes y polémicos de Roma. Y ese detalle absurdo que te prometí, el puente flotante, no era para unir ciudades.
No era para el comercio. Era solo para que él pudiera caminar sobre el mar y que todos vieran que estaba por encima de los hombres y, según él, de los propios dioses. Dale like, comparte el video y comenta qué otro dato histórico quieres que contemos. Suscríbete para más historia contada como debe ser, sin rollo y directo al grano.